Bueno, somos el equipo de los más materialistas conformados por yo, Luis de la Vega, Milet Núñez, Leonardo López María Fernanda Chagoyán. Y David Montevideo. Pues bueno, comencemos. Primero con la técnica del electrospinning. ¿Qué es? Pues el electrospinning es una técnica en la cual hacemos fibras nanométricas a partir de una solución que es disparada a través de una jeringa. Esta jeringa luego es, pues necesitamos un colector que puede ser una placa, un cilindro rotativo, etc. Y una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje hace un campo eléctrico que hace que las nanofibras salgan disparadas hacia el colector. Pues bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Primero empezó con John Curry en 1900 con la primera patente del electrospinning. Luego en W.J. Morton en 1902 describió el método para hacer fibras micrométricas. Después, en 1930, Formhals describió el método para hacer fibras continuas. Charles Norton en 1936 utilizó sustancias viscosas, que era un poco más arriesgado para esa época. Y en 1964 Taylor llegó y describió ya matemáticamente y físicamente cómo es el modelo de este electrospinning, y de hecho descubrió que justamente cuando sale este líquido se forma un cono, que es el cono de Taylor. Y en 1971 Baumgarten pues utilizó una solución de acrílico para hacer fibras de acrílico, y pues actualmente se sigue investigando mucho este tema. En general, ¿cuáles son las características con las que salen estas fibras? Pues tienen una gran área superficial, tienen un diámetro bastante pequeño de estas fibras, son bastante porosos y son bastante ligeros, lo que facilita su flexibilidad y su manipulación. Bueno, ahora vamos a pasar a los nanotubos de carbono. Que estas son estructuras nanométricas bueno, para explicar esto, vamos a partir de su descubrimiento. En 1985, Croton, Smalley y Kroll descubren los fullerenos, que son también conocidos como C60, fue la primera estructura nanométrica de carbono estable, diferente al grafito y al diamante. Entonces, esto genera un boom en búsqueda de nuevos nanoestructuras utilizando carbono. Luego, en 1990, se demuestra que los fullerenos pueden ser producidos utilizando descarga por arco electrónico, es decir, es una forma de deposición, pero este equipo era mucho más accesible a la mayoría de los laboratorios. Entonces, en 1991, Sumio Iijima, usando esta máquina, reporta formaciones de nanotubos de carbono, que son, como su nombre les quiere, tubos de carbono, ¿no? Enrollados a escala nanométrica con diámetro variable entre 3 a 30 nanómetros. Luego, en 1993, tanto el equipo de Iijima en el MEC como otro equipo en IBM logran sintetizar ahora, pero nanotubos de una única pared, a diferencia de los de Iijima anteriormente, que eran de múltiples paredes. Cabe mencionar que Iijima no fue exactamente el primero en descubrir este material, pero sí fue el primero en lograr una estructura sin tantas deformaciones, lo cual le dio propiedades únicas muy interesantes, que pues logró que toda la comunidad científica se interesara por este descubrimiento y se siguiera desarrollando ciencia a partir de esto. Entonces, estos nanotubos se pueden clasificar de distintas maneras. Una de las clasificaciones es por su estructura cristalina. Podemos pensar los nanotubos como una monocapa de grafeno que se enrolla sobre sí misma para formar estos cilindros. Entonces, y pueden o no tener como tapas en los extremos que toman la forma de fullerenos. La primera estructura es el armature, que es cuando el carbono que tomas como origen, al enrollarlo, coincide con otro carbono, y ese carbono, si lo pusiéramos en coordenadas, tiene la forma n, n. Es decir, ese movimiento nos produce un ángulo quiral de 30 grados y se llama armature porque al hacer el corte perpendicular al eje del nanotubo podemos ver como una estructura de reposabrazos. Luego tenemos el zigzag. El zigzag es
con la estructura L,0, y es decir que todo M igual a 0, cualquiera que cumpla con eso es un nanotubo de zigzag con ángulo quiral de 0 grados, y al hacer corte perpendicular observamos una estructura de zigzag. Y por último tenemos la quiral o helicoidal, que son todos los otros casos, y como podemos ver se van como curveando pues estas estructuras, y de ahí recibe el nombre. Aquí es importante notar que todos los anchors van a ser metálicos, y los zigzag y quirales pueden ser tanto metálicos o semiconductores, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, también hay otro tipo de clasificación que es por el número de paredes, ¿no? Está por un lado los single wall, que son como de una sola pared. Estos son mucho más caros de sintetizar a comparación de los otros tipos, pero en general nos dan mejores propiedades. Y por otro lado tenemos los de varias capas, multicapa, que se van generando capas concéntricas. Normalmente como el ancho entre cada capa es de 0.34 nanómetros aproximadamente, y un caso especial es los de doble capa, ya que estos tienen propiedades similares a los de una capa, pero son un poco más baratos de producir y tienen una resistencia química muy buena. Y por último, los podemos clasificar por propiedades electrónicas. Como ya dije, todos los anchors son metálicos y funcionan como cables cuánticos básicamente, con transporte balístico. Entonces en el ideal los electrones viajan sin resistencia. Y también tenemos los semiconductores, que estos son únicamente 2/3, son aquellos que no cumplen con la regla que n-m es igual a 3q. Entonces estos nanotubos semiconductores tienen un band gap que es inversamente proporcional al diámetro del nanotubo, y pues se ocupan muchas áreas y aplicaciones que se va a mencionar después mi compañero. Otras propiedades importantes es que tienen una fuerza característica y resistencia característica muy grande, como ya mencioné, resistencia a la tensión y alta conductividad térmica. Bueno, como mi compañero mencionó, estos nanotubos tienen bastantes aplicaciones diversas en muchas áreas de la industria o de la investigación. Básicamente, en un estudio se encontró que los nanotubos de carbono se pueden utilizar básicamente en sistemas nanoelectromecánicos. Esto quiere decir que los nanotubos cuentan con una alta resistencia mecánica y electrónica. En este experimento, básicamente lo que se hizo fue poner 2 electrodos en cada extremo del nanotubo y ejercer propiedades mecánicas para alterar la resistencia o la conductividad del propio material. Esto demostró que a comparación de otros materiales, el nanotubo es 100 veces más fuerte que el acero, es decir, que puede recibir una resistencia mecánica excesiva y seguir teniendo propiedades electrónicas deseables. Y además de eso, como mi compañero mencionó, los WCNT, nanotubos de carbono de pared doble, demostraron frecuencias rotacionales mayores a 59.6 GHz, llegando hasta una cantidad de 144 en comparación por lo menos. Y además de eso, los nanotubos heteroestructurados de triple pared demostraron un alto rendimiento de transmisión en comparación a los de doble pared y un funcionamiento estable de hasta 100 a 600 Kelvin. Aquí hay un diagrama de lo que voy a mencionar, donde está el nanotubo en medio de 2 electrodos, y a estos se les ejerce cierta desplazamiento o resistencia para modificar su resistencia electrónica. También varios nanotubos se incorporaron a un sistema donde se mezclaron en un sistema NTCBP, es decir, fósforo negro, y estos demostraron una alta capacidad reversible en comparación al ion de litio regular, donde demostraron una resistencia, una carga eléctrica de hasta 1376.3 mAh por gramo con recubrimiento. Esto a comparación a 530.1 mAh por gramo sin recubrimiento de NTC, lo que demuestra que es una batería simplemente excesiva. Además de eso, también se utilizó en un experimento de sistema de ejercicio térmica, donde se comparó contra varios tubos de acero inoxidable. Aquí básicamente se demostró que la conductividad térmica alta superaba hasta los 244 watts por metro por Kelvin, es decir que tenía películas por CVD bastante estables en comparación a tubos de acero, y tenía un crecimiento directo de NTCs de sobre acero inoxidable 304 mientras CVD como mencioné anteriormente, y una cobertura densa y uniforme tras un pretratamiento ácido de 5 a 8 minutos. Y estos tenían un diámetro de 25 a 65 nanómetros. Ahora, para hablar de la estructura que compuesta de las fibras tanto de las nanofibras de carbono como los nanotubos de carbono.
tenemos dos cosas importantes, la estructura y los métodos que tienen de síntesis. En la estructura, por ejemplo, aquí tenemos una micrografía SEM de una estructura compuesta jerárquica basada en nanofibras de carbono con nanotubos de carbono crecidos in situ, o sea, crecidos sobre la misma superficie. Esta jerarquía, arquitectura jerárquica es importante porque los dos materiales funcionan de una manera complementaria. Vaya, por un lado tenemos a las nanofibras que se generan, se me olvidó cómo lo había puesto. Tenemos las nanofibras que funcionan como una estructura base continua para donde, o sea, sobre estas fibras es donde crecen los nanotubos, formando las dos partes juntas una red tridimensional altamente porosa. Luego, dentro de los métodos de síntesis, pues tenemos el electrospinning combinado con el CVD. Primero se usa el electrospinning para generar las fibras de carbono. Luego, estas fibras son pasadas por procesos para estabilizar y luego carbonizar para que después, in situ, o sea, sobre esas fibras en la misma superficie, se crecen los nanotubos de carbono. Y pues ahora pasamos a lo que son las propiedades físicas y las propiedades químicas de los electrodos de las fibras de carbono y de los nanotubos de carbono. Voy a estar hablando de lo que las principales propiedades que hemos podido encontrar en los artículos son la conductividad eléctrica, la resistencia mecánica, la capacidad de carga, que también es la capacitancia, y la estabilidad química y electroquímica como una propiedad extra. Para empezar, tenemos la conductividad eléctrica. En los electrodos de las fibras de carbono siempre se muestra lo que es una alta conductividad, lo que nos permite que existan redes y caminos de transporte eficientes para transportar esta carga que también a su vez muestran una baja resistencia serie que va normalmente desde los 10 a los 100 miliohms, centímetros cuadrados, y eso también permite que exista una alta densidad de potencia en posibles supercapacitadores. Luego tenemos lo que es la resistencia mecánica, que pues normalmente las fibras de carbono y los nanotubos tienen una alta resistencia, tienen una buena estructura. Esto se ve en la estructura grafítica que normalmente muestran lo que son las nanofibras y los nanotubos. También a su vez nos da lo que es una buena adhesión que permite que el material de las nanofibras, los electrodos, se peguen muy bien al sistema. Por eso mismo tienen una buena resistencia, una buena estabilidad, y también lleva a que esa estabilidad, como es muy buena, le da una vida muy útil y lleva a que soporten hasta 1 millón de ciclos de carga-descarga. Lo que, como también tiene una buena adhesión y una buena estabilidad, hace que lo que son los electrodos no se puedan degradar con el tiempo y puedan resistir muchísimo sin que pues, se fracture o se dañe lo que es el material. Ahora pasamos a la capacidad de carga. La capacitancia, esta, como sabemos, depende mucho del almacenamiento de doble capa electrónica, entonces, que también depende de lo que es el área superficial. En este caso, como tenemos una alta área superficial, muestra una capacidad específica que va desde los 18 a 48 faradios por ramo, y una capacitancia areal que va de los 100 a los 400 milifaradios por centímetro cúbico, centímetro cuadrado, perdón. Como sabemos que depende mucho de lo que es el área superficial del material con el que estamos trabajando, y como pues, estamos trabajando con lo que son nanotubos, entonces también en este caso va a depender de la porosidad del material, es decir, la topografía que tenga, y pues eso también depende mucho con el tipo de nanotubo con el que estamos trabajando, que pueden variar dependiendo de los que ya mencionamos anteriormente. Y finalmente, para lo que es la estabilidad química y electroquímica, pues volviendo a lo que es la naturaleza y la estructura grafítica, pues muestran una naturaleza que también es inerte. A su vez, lleva a lo que es una baja corrosión, que muestra un buen desempeño, es decir, que puede durar muchísimo tiempo dándole una vida útil, como lo mencioné con la resistencia mecánica, porque está muy ligada con la resistencia, y pues llevándolo otra vez hasta 1 millón de ciclos con esta alta vida útil. Estas propiedades se pueden medir de diferentes formas. Algunos métodos de caracterización que son muy comunes para poder medirlas son la espectroscopía de impedancia electroquímica, que es abreviada como EIS, lo que es la voltametría cíclica, la carga galvanostática, que sirven principalmente para medir lo que es la parte electrónica y electroquímica, como puede ser la propiedad de conductividad eléctrica y la propiedad de estabilidad electroquímica. También lo que es la microscopía electrónica, SEM, la de barrido, y TEM, la de transporte, y lo que es el análisis para área superficial, que nos permite poder medir lo que es mejor, lo que es la superficie de un área o de un nanotubo, para ya conocer mejor sus propiedades. Y pues estas son las referencias, todos los artículos a los que acudimos, y muchas gracias.